cansancio, todo peso, Señor, en este día, papá, para que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan recibir la palabra con gozo, puedan atesorarla en su corazón, Señor, y que seas tú, Señor, dirigiendo, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Aide. Bueno, estamos en el Instituto Bíblico Externo, segundo año, en Mendoza, desde Mendoza para el mundo. Estamos exportando esta lección. 24 de septiembre ya, feliz día de la primavera, del estudiante y todo lo que se ha habido festejo en buena hora. Estamos disfrutando Evangelio Sinóptico desde esta parte del globo y bueno, gracias a Dios no queda tanto. Hoy vamos a tener una clase que va a tener mucho que ver con la fe, lo que vamos a hablar hoy. Como la fe es una herramienta poderosa que Dios te dejó y Dios nos dejó, entonces, al ver algunos de los milagros, vamos a charlar acerca de esto. Vamos a ir a vamos a ir a las placas que dejamos el otro día, como para enganchar en la última parte. Ustedes van a hacer memoria, muchachos, que estuvimos hablando de este personaje, este Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Este Juan el Bautista que cuando el Señor es encarcelado, la estaba pasando mal, ¿no? Él era el que bautizaba antes que el Señor Jesús, fue el encargado de bautizar al Señor Jesús. Él vio la paloma que desciende del cielo, él estuvo presente en ese evento, pero cuando estuvo preso, le entraron las dudas, mandó a preguntar si realmente Jesús era el Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en ese punto la semana pasada, ¿no? Y desde los días, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué estaba diciendo el Señor acá? Bueno, que este profeta, el profeta Juan, era la respuesta, una respuesta violenta de Dios, pero respuesta, ¿no? Aunque su muerte estaba próxima, aunque la muerte de él iba a ser injusta, iba a ser por la fuerza, se acuerda que iba a ser decapitado, él era el Elías que había de venir. Cuando el Mesías viniera, antes iba a haber una preparación del camino, y era el Juan el Bautista que la gente, que los fariseos, los estudiosos de la ley, no se dieron cuenta. Si lo hubieran reconocido, tal vez hubieran reconocido al Señor Jesús como Mesías, pero eso sabemos que no iba a pasar, ¿no? Entonces, la eficacia de la predicación de Juan el Bautista está destacada también por el Señor, al decir que la gente común, ojo, porque siempre estaba la gente común y el religioso. El religioso no le entraban balas, el religioso no aceptaba absolutamente nada. Lo criticaban a Juan, lo criticaban a Jesús, luego Jesús va a hablar acerca de esto, ¿no? Ellos siempre rechazaban a cualquiera que amagara con ser un enviado de Dios, ¿no? Entonces el Señor, por medio de parábolas, ¿se acuerdan lo que eran parábolas? Eran ilustraciones, comparaciones, ¿no? Los va a comparar el Señor con muchachos inmaduros que se niegan a jugar con sus compañeros. Y bueno, y él le hablaba Jesús les hablaba acerca de esto, ¿no? Señalando con esto que a Juan, que vivió, o sea, Juan se privó del vino y se privó del pan, lo acusaban a Juan el Bautista, los religiosos, de estar endemoniado, porque no comía pan ni bebía vino. El Señor Jesús, él decía, yo que sí como y bebo, me acusan de glotón y bebedor. O sea, no había cómo dejarlos conformes, ¿no? Los fariseos estaban cegados, no reconocían a Juan el Bautista como profeta, y más grave aún, no reconocieron tampoco a Jesús como el Mesías que habría de venir, ¿no? Este pasaje culmina con una expresión, fíjense, muy interesante, pero muy interesante.
el Señor Jesús va a decir, y yo la busqué en varias versiones, como para que tengamos, viste que lo bueno de tener internet ahora es que podés tener montones de versiones. Antiguamente estaba la versión 1960. A mí la primera Biblia que me regalaron fue en 1906, pero, o sea, no es que yo soy del 1900, claro, no soy tan viejo, pero bueno, me regalaron una versión 1906, después vienen otras versiones, viene la 1960, que es la que se instaló después de mucho remar en todas las iglesias, y hoy tenés en internet montones de versiones que te ayudan a entender aquellos versículos que son un poquito más oscuros, que pueden tener una interpretación muy parcializada, ¿no? Entonces, el Señor Jesús va a decir esto: la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa esto que Jesús dijo? Y fui a buscar otras versiones a ver qué cosa, ¿no? Porque si uno lee esta versión, dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto quiere decir, quiere decir que si tus hijos no son creyentes, vos no sos una persona sabia. Si la sabiduría es justificada por sus hijos, el otro día escuché a un pastor que no sé cómo, si ustedes estarán de acuerdo o no, pero como yo iba a estar con ustedes, entonces le dije a ese pastor, espérate que voy a estar el sábado con un montón de gente que la tiene clara y después hablo con vos y te digo la justa. Depende de lo que ellos me digan, es lo que vos tenés que hacer. Resulta que, no te rías Silvia Panizal, que te estoy viendo. Resulta que este pastor tiene un hijo grande ya y el pibe andaba en cualquiera. Entonces se enamora o enamora a una piba en la iglesia, entre comillas. La piba queda embarazada y el pastor presenta su renuncia con motivo de que el hijo había dejado embarazada a una piba. Entonces, está bien esto, porque si dice que la sabiduría, ¿cómo es que dice? Vuelvo al pasaje, la sabiduría es justificada por sus hijos. Ezequiel Pérez de Corrientes, ¿cómo andás, Ezequiel? Está bien que el pastor presente su renuncia porque el hijo fue el que se las mandó y él es responsable de lo que el hijo haga, digo yo, no estoy seguro. Ezequiel, ¿vos qué decías al respecto? Hola, pastor, ¿cómo está, gente de la vendía? Y la verdad no estoy de acuerdo porque nosotros decíamos, cuando yo estaba en la fuerza, decíamos cada uno vota con su libreta, ¿no es cierto? Entonces, Está interesante esa. yo creo que cada uno es, la salvación es propia, ¿no es cierto? Yo, por mi parte y mi opinión, no estoy de acuerdo. No tendría que renunciar ese pastor. No, porque o sea, ¿por qué tenemos que asumir algo que no somos responsables? Cada uno es responsable de su acción, ¿no es cierto? Voy a buscar, mientras vos estás hablando, no sé, Petrona, vos qué consejo nos darías? Petrona, ¿qué le decimos a este pastor? ¿Está bien que renuncie? Estoy buscando el versículo que dice que el que no sabe gobernar su propia casa, a ver, ya les digo dónde estaba, el que no sabe, lo estoy buscando acá en vivo y en directo. Petrona, ¿se tiene que alejar del ministerio este pastor o no? Está en Timoteo. Sí, Primera de Mateo. Timoteo 3. Ah, Acá está. Primera de Gracias. Timoteo 3 o en Tito. Acá está, porque el que no sabe gobernar. Porque dice así. porque acá también, acá Petrona, también dice que la sabiduría de Dios se demuestra con sus resultados, con los actos de la persona. Bueno, yo No sé estaba si, buscando esta cita de 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, esto puede darme pie, Petrona, ya que te pregunté, y no quiero dejarte con la respuesta a la boca, como para que este pastor renuncie porque el hijo dejó embarazada a una chica de la iglesia, o no corresponde. Está cortado tu audio, Petrona. que el pastor en realidad no fue el que cometió el hecho, ¿no? Pero, digamos, por testimonio, por ahí tendría que apartarse un tiempo, El pastor. claro, digo.
bueno, es otra visión. Romina Pujado, vos que estás ahí, mate y sos la envidia de todos los otros. ¿Qué hace este pastor? ¿Se aleja, no se aleja? ¿Ya estás en San Juan o todavía estás en Moreno? Estoy en San Juan, pastor. ¡Vamos todavía! Se nota un brillo en tus ojos que antes no tenías. Como que llegué a la tierra que me iban a hacer. Bien, Romina. Sí, muy contenta, pero un lío tengo de caja de embalar, pero bueno, me va a llevar 2 semanas. Me imagino si te cambias acá cerquita es un lío bárbaro cambiarte tantos cientos de kilómetros, señor. Pero bueno, ya estás en la tierra prometida. Sí, contenta. Qué bueno. ¿Qué hace este pastor, Romina? Deja el ministerio porque si la sabiduría es justificada por sus hijos y este hijo le salió como con malas decisiones, él es responsable porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? No, yo pienso que no debe dejar, porque el Señor nos dio libre albedrío a cada uno. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, pero en mi caso, por ejemplo, tengo 3 hijos, le doy el mismo amor a los 3, pero ellos son distintos. Entonces, el Señor nos manda a nosotros, que nosotros seamos obedientes, pero si ese hijo no tiene el amor de Dios, no somos responsables. Dice que el Señor vamos a compadecer adelante de Él, pero cada uno es responsable. Vos lo criaste bien a los 3, de ahí lo que decida cada uno ya no es tu responsabilidad, eso lo estás diciendo. Sí. Alejandra, está tu manito levantada, no sé si querés entrar en el tema. Sí, no, quería decir que hace muchísimos años nuestro pastor nos reunió a todos y pidió perdón a la congregación. Pasó eso que usted está diciendo y él pidió perdón a la congregación. Y bueno, obviamente toda la congregación lo apoyó porque partiendo de la base del libre albedrío, con un hijo ya mayor de edad, uno puede aconsejar, pero no imponer. Claro. Pero él se sintió en esa obligación de pedir perdón, y yo calculo que si nos pidió perdón a nosotros, también, que somos los que estamos para abajo, tiene que haberlo hecho con sus autoridades para arriba también. Claro. Pero él no era el involucrado, sino el hijo. Él no tenía nada que ver. El hijo, no, el hijo. Perfecto. No, para resumir, ¿no? Este pastor que yo les cuento presentó la renuncia, la iglesia, por supuesto, no se la recibió. La iglesia muy equilibrada, no lo hizo responsable a él de los errores que cometía el hijo. ¿No? Son 2 personas completamente diferentes, distintas. Entonces, el hijo se le aplica la disciplina que la iglesia considere necesario. O sea que el hijo, habiendo cometido ese pecado, lo confiesa, la iglesia lo restaura, deja de estar ejerciendo un ministerio público por un tiempo hasta demostrar que su estilo de vida ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces no le recibe la iglesia, en este caso, no le recibió la renuncia porque vieron que el testimonio del pastor era intachable, era un tipazo, ¿no? Alguien que se jugó entero por la iglesia siempre, ¿no? Una vez tuvimos una reunión de pastores, le comento acá, ¿no? Y siempre estaba dando vuelta a ese tema acá en Mendoza, porque pasa mucho más de lo que pareciera, muchachos, este tema, ¿no? Tanto la hija del pastor como el hijo del pastor o los pastores, así pasa. No vamos a meter la cabeza bajo tierra porque sucede. Es más común de lo que pareciera muchas veces, ¿no? Entonces llegó el pastor José Vena, que él tiene una iglesia Príncipe de Paz ahí en Lomas de Zamora. Un profesor muy querido por nosotros del Instituto Bíblico, un hermanazo, un tipo que ahora ya es grande, ¿no? Pero fue parte del Consejo Directivo Nacional mucho tiempo en la Unión de las Asambleas de Dios. Y él nos habló, y fue muy sincero, y él nos habló de esta primera de Timoteo, capítulo 3, que el que no gobierna bien su casa, cómo va a dirigir las cosas de Dios. Y él nos dijo, muchachos, esto es un versículo y no hagamos de un versículo una doctrina. Y ahí es donde nosotros muchas veces le escapamos.
No es una doctrina, porque para que sea doctrina tiene que estar en muchos lugares de la Biblia. Jesús lo tiene que haber mencionado y bueno, nos nombró, bueno, un montonazo de doctrinas que nosotros tenemos que estudiar en el IBE. Entonces nos dice, esto es un versículo que tiene su respaldo porque está en la Biblia, pero no hagamos de este versículo una doctrina. O sea, mi hijo tiene 29 años. ¿Soy yo responsable por lo que él hace a los 29 años? No. Ya no vive conmigo, es independiente, tiene su profesión. Yo lo conduje, lo guié a que hiciera las cosas correctamente. De ahí en más, lo que él decida, yo lo voy a acompañar, lo vamos a restaurar si se las manda, le vamos a estar a su lado, pero yo ya no soy responsable, yo ya lo guié, ya lo encaminé. Obviamente que yo quiero que sean exitosos, santos, que agraden a Dios, que le agraden a la gente, que no estafen a nadie, que se hagan querer en la iglesia y demás. De ahí en más es decisión de ellos, ¿no? Es decisión de ellos, es decisión personal, es una decisión de cada uno. Si no, les digo, muchachos, habría tantos ministerios que nunca pudieran haber salido a la luz. Billy Graham, el famoso evangelista del siglo pasado que llevó a millones a la presencia de Dios. El testimonio de Franklin Graham es espantoso. Su padre estaba haciendo campaña y él era un desastre. Él ni al Señor en su corazón tenía. En cambio, siguieron adelante confiando en las promesas de Dios y como él, muchísimos más, ¿no? ¿Y cuántos pastores todavía la están remando? Como el otro día les conté el testimonio de Pocha, el Dios de Pocha, que los hijos están recontraperdidos y ahí están los pastores, siguen sirviendo al Señor, la siguen remando, siguen creyendo que sus hijos van a volver al Señor, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una influencia que nosotros tenemos. En el instituto yo tenía un pastor que era un ex cura. ¿Cómo es que se llama este ex cura? Bueno, se fue a España hace muchos años, pero cuando en el instituto nos preguntaban el nombre, entonces yo le decía mi nombre y me decía, ¿qué es usted el pastor fulano de tal? Es mi papá, le digo yo. Se ponía a llorar. Y él me decía, ¿cómo desearía que mis hijos estuvieran sentados acá? Y en ese momento sus hijos andaban descarrilados por cualquier lado. Y él era pastor en Palermo, ahí en Buenos Aires. Amaro Rodríguez. Y él era pastor en Palermo y los hijos andaban descarrilados mal, ¿no? Mal, muy mal, ¿no? La cosa es que el tiempo pasó, los hijos volvieron al Señor, hoy son pastores, están en España sirviendo al Señor. Todavía Amaro Rodríguez está vivo, sirviendo al Señor con sus hijos. Entonces él oró por ellos, confió, siguió confiando que la palabra sembrada en ellos desde niños no se iba a perder y gracias a Dios hoy sus hijos sirven al Señor con él ahí en España. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Significa que tiene que apartarse? No, él no está involucrado, no tiene por qué entregar una credencial ni nada por el estilo. Se orará por la familia, que Dios lo restaure, se orará por el hijo o la hija, que pasarán por un proceso de restauración, pero siempre la idea es esa, restaurar, ¿no? Pero este versículo que yo les comento, este versículo que recién estábamos mirando, si lo buscamos en otras versiones, no sé si está apareciendo el PowerPoint ahora, pues no tengo el retorno mío acá. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Marcelo, gracias. La otra versión, fíjense qué interesante que es. Lo mismo que Jesús dijo en otra versión. ¿Qué significa? Esto significa, fíjense, la nueva versión internacional dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La otra decía por sus hijos. Esta decía por sus hechos. O sea, lo que vos hagas demuestra qué tipo de persona sos. Es lo que Jesús estaba diciendo. Hablando de Juan el Bautista. La versión Dios habla hoy. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Fíjense cómo se amplía. ¿Vieron cómo se amplía el espectro de este versículo? Cómo te va ayudando a entender un poco más. Porque, repito, por ahí hay versículos que son medio enredados, los llamados oscuros. Y si vos no le buscás, sí, Eugenia. También está también en Proverbio, creo que dice, por su fruto os conoceréis. Ajá. Sí, sí. Es cuando, bien parecido a esto también. Parecida a esta plaquita. Y uno más tengo uno más, a ver si me abre acá. Tengo uno más en otra versión
Y dice, pero uno demuestra la sabiduría con sus acciones. Fíjense cómo esta nueva Biblia, no sé cuánto era la versión esta, pero todo esto te ayuda a entender un poquito más este tema de que la sabiduría, la original era la sabiduría justificada por sus hijos, cuando el Señor hablaba de Juan el Bautista. Entonces el Señor reconoció a Juan como un siervo aprobado por Dios. Nosotros debemos aspirar también a servir de tal modo que el Señor pueda ser glorificado a través de nuestro ministerio, sea un ministerio público, sea algo más privado, sea más, tal vez si yo no tengo un perfil para estar arriba de un escenario, tampoco una voz para cantar o algo por el estilo, pero lo que hagas, sea público, sea más privado, que sirva para dar gloria al Señor. Esa es la idea de todo esto. Bueno, veamos, no sé, hay un micrófono abierto por ahí, fíjense si es de ustedes. Veamos, tengo acá un video cuando el Señor Jesús llega a la casa de un fariseo. Esperen que lo estoy rastreando. Así lo podemos publicar. Calculo que va a pasar lo que pasa siempre, que a la primera no se publica y que después sí. Esperen que lo tengo extraviado. Acá está. Evangelios sinópticos. Acá tengo el examen, si quieren lo publicamos. No, publicamos, más tarde. Después lo publicamos. No quiero interrumpir este momento Acá está. Jesús en casa, en el hogar de Simón el fariseo. Tiene que estar por aparecer en este momento el video. ¿Apareció algo o no? El Bautista no comía pan ni bebía. No, está en su pantalla. Bueno, No, pastor. No, solo el audio está, solo se escucha el audio. Gracias. Ahora vamos a publicarlo de vuelta. Cuando Jesús está en la casa en el hogar del fariseo ahora tiene que haber aparecido. Sí, ahora sí. ¿Ahora apareció? Sí. El Bautista no comía pan ni bebía vino. Y decías que estaba poseído. Avísenme si está saliendo. Sí, profe, se ve. Perfecto. Ahí vamos entonces. Yo estoy aquí, bebiendo y comiendo libremente. Y diréis que soy un glotón y un bebedor. Amigo de recaudadores y pecadores. Rabino, eres injusto con nosotros. Respetamos todos tus logros y entendemos su importancia. Pero, ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar nuestras leyes? Nos han dicho que curaste a un enfermo en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse el sábado? Si uno de vosotros tuviera una oveja que hubiera caído en un pozo en sábado, ¿es que no iría a sacarla? Bueno, Dios hizo el sábado para el hombre y no al revés. Oh, nosotros no entendemos. Entendemos lo que quieres decir, pero no es algo confuso para los demás. Nosotros nos guiamos por la ley. Si aceptamos que la ley se base en las excepciones, estaremos perdidos. Si no hubiera sido por la severidad que aprendimos de Moisés, no tendríamos nuestras leyes, ya no. Ahora seríamos un pueblo sin historia. Pero es la excesiva tolerancia, la falta de rigidez en tus enseñanzas lo que nos ha hecho pensar que son un verdadero peligro. La ley me da seguridad. Es una guía para mi manera de vivir. Una medida para juzgar si un hombre hace el bien o hace el mal. Pero no deberíais juzgar. Pero tú, como hijo de Israel, sabes que fuimos escogidos por Dios entre toda la humanidad para ser la nación sagrada y por ello nos dio nuestra ley, la Torá, que es la ley de la vida. Nosotros tenemos que separarnos de los pecadores y ser puros y justos. Pero ¿quién es justo a los ojos del Señor? Pues, ¿cuál es la base de la ley? escucha, oh Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza.
Ese es el mayor mandamiento. Eso es cierto. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y no menos grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? ¡Alto! ¿Qué ocurre? ¿No es esa la prostituta? ¿Cómo se ha atrevido a entrar aquí? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Pretende. ¿Pero qué hace? Le está deshonrando. Este no es lugar para ti, mujer. Vamos, sal ahora mismo. Simón, siéntate. Rabino, ¿tú sabes la clase de mujer que es? Simón, por favor. Simón, cuando entré en tu casa, no vertiste agua sobre mis pies, ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos y los ha ungido. Hija, tus pecados, y sé bien que son muchos, te son perdonados por la grandeza de tu amor. ¿Pero qué dice? ¿Cómo es posible? Tonterías. Solo Dios puede perdonar los pecados, no los hombres. Tu fe te ha salvado. Vete. Y no vuelvas a pecar. Hija. Este ungüento será para mi entierro. Vete en paz. Bueno, terminó ahí. Bueno, ahora se enganchó otra más, ¿no? Bueno, más o menos esa es la historia, el relato que Franco Sefirelli, ¿se acuerdan? Este era el que actuaba o hacía de Jesús en esta serie, no en la serie, en la película Jesús de Nazaret. Volviendo a las placas, como para seguir el rastro de lo que estamos hablando, ¿no? Jesús en el hogar de este fariseo. Acá lo tenemos a Jesús en el hogar de Simón. La historia eran varios versículos, por eso dije, bueno, va a ser más entretenido mirar el video que leer todos estos versículos. Del 36 al 50, Simón era un fariseo de quien no tenemos más datos que esto. Nos invita al Señor a su casa a comer con él. El pasaje no especifica la intención que tuviera este hombre, pero atendiendo a la opinión que tenían los fariseos acerca del Señor, viendo el relato mismo, podemos pensar que las intenciones de este Simón no eran las más correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el versículo 39, que no está ahí no está escrito allí en la página de los apuntes, pero dice esto: cuando el fariseo
que había invitado a Jesús, vio esto, hablando de la mujer que estaba allí en los pies del Señor Jesús, pensó, fíjense, no lo dice, pero Jesús, que leía los pensamientos, porque era Dios, dijo, si este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer que tiene mala fama. Tal vez muchos de estos fariseos eran, entre comillas, clientes de esta mujer, por eso la conocían tanto. Era conocida en el pueblo la fama de esta mujer, ¿no? A pesar de o sea, ahí vemos que este fariseo no es que le simpatizaba mucho a Jesús, sino que tal vez estaba buscando alguna ocasión como para hacerle pisar el palito, porque eso era el trabajo de ellos, ¿no? Permanente, a ver si lo podían hacer tropezar en algo o encontrarlo en alguna falta, ¿no? Entonces, aunque el Señor había hecho muchos milagros, todavía este fariseo, el Simón el dueño de casa, no creía que fuera un auténtico profeta, porque ustedes ven lo que él dice. Si este hombre fuera profeta, o sea, fue muy distinta, ¿se acuerda de la actitud de Nicodemo? Que él vino de noche y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Él tenía preguntas sinceras en ese vacío que Nicodemo tenía. Este fariseo Simón era diferente, ¿no? Entonces, el Señor estaba siendo adorado en este momento por una mujer pecadora. Al enterarse esta mujer de la ciudad de que Jesús estaba en la casa de Simón, permiso, entró pechando a todo el mundo, sin temores ni prejuicios, ella tenía una necesidad urgente. Vos viste, cuando hay necesidades urgentes en tu vida, el protocolo se termina. Cuando el agua llega al cuello, cuando no queda otra, no hay protocolo que valga. Es esto o esto, no hay vuelta en esto, ¿no? Entonces, tenía una necesidad así urgente, ungió con perfume y con sus lágrimas los pies del Señor, ¿no? Esta práctica que nosotros no la tenemos. El otro día me contaban algunos líderes locales que fueron a la reunión de liderazgo que hizo el presidente de nuestra organización, y la comisión nueva le lavó los pies a todo el mundo que estaba ahí. Yo no sé si en tu iglesia esto se practica, pero esta práctica que para nosotros es medio raro esto, ¿no es cierto? Está en la Biblia, era una costumbre muy judía, era una norma de hospitalidad que se aceptaba en aquella época. O sea, había una palangana, había un recipiente con agua, y como ellos andaban a pura sandalia, no me quiero imaginar esos piececitos, la tierrita con la que venían, entre otros olores, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Le lavaban los pies al invitado como para que se sintiera cómodo con ellos, ¿no? Este hecho inusual, el de la mujer, derrama perfume sobre los pies allí del Señor. Lucas destaca el valor al mencionar que había un frasco de alabastro, un recipiente de cerámica, ¿no? Entonces, la acción, las lágrimas de esta mujer van a mostrar un profundo arrepentimiento, ¿no? Seguramente este arrepentimiento no era otra cosa que fruto del mensaje que ella escuchaba que el Señor estaba dando. ¿Qué hizo? Ahí inmediatamente reconoce su mal camino y busca el perdón del Señor, ¿no? Y de alguna forma esta mujer era conocida por todos, hasta Simón también sabía de quién se trataba. Por eso escuchaba una vez una prédica de Dante Gebel donde él decía, tal vez ahí estaban los clientes de los fariseos religiosos, ¿no? Pensó que de quién se trataba este fariseo Simón, y dijo, Jesús no puede admitir a este tipo de personas, ¿no? Nos habla nosotros también si admitiríamos este tipo de gente en nuestras congregaciones. La respuesta, por supuesto, siempre sí. Si el Señor Jesús los recibió, nosotros también lo haríamos, ¿no? Lo que es peor aún, tal vez llegó a admitir este fariseo que Jesús no tiene que haber sido el profeta que decía, porque si supiera quién era la mujer, o sea que Jesús no podía discernir, entre comillas, qué tipo de mujer era, y recibía a todo el mundo. De ahí él deducía que Jesús no era el profeta esperado, ¿no? Entonces Jesús les va a contar la historia de los dos deudores. ¿Se acuerdan? Uno le debía 500 denarios, en tanto que otro le debía 50.
cada denario equivalía al salario de un día del trabajador. A ambos le perdonó la deuda, evidentemente, tal como juzgó Simón. El Señor perdona a esta mujer, en cambio Simón no lo haría. Entonces el Señor quería ilustrar que la actitud de Simón, aquella pecadora, era esta ilustración, donde Simón también tenía una gran deuda con Dios. Dios lo quería perdonar como perdonaba a esta mujer, ¿no? La mujer cambia, se acerca al Señor con un corazón humillado. Simón pudo ser amable, pero no demostró arrepentimiento en ningún lado. Ahí estaba el gran error de este Simón, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, fíjese, en Corintios va a decir, porque la tristeza, que es según Dios, genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Esto es lo que escribiría el apóstol Pablo más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tristeza que puede ser la que genera o la que generó aquel día que nosotros aceptamos al Señor, que había dolor en nuestro corazón, había tristeza, había arrepentimiento, ¿no? Y lo que muchas veces nos pasa, o pasa en las iglesias, una cosa, decimos siempre, es el arrepentimiento, el deseo de querer cambiar, y otra cosa es el remordimiento. Son dos palabras muy diferentes, dos reacciones muy diferentes. El remordimiento no provoca cambios. El remordimiento simplemente me hace sentir mal, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque me gusta vivir así. Me gusta vivir pecando, me gusta vivir emborrachándome, me gusta vivir equivocadamente. Entonces me expongo a las cosas de Dios y lo que se predica, yo sé que estoy mal, pero no me arrepiento. Entonces esa es la diferencia que nosotros notamos en esto que la palabra del Señor nos muestra en este punto, ¿no? Un poquito más de esto. Dice la palabra del Señor acá que una vez aclarado este punto, donde la mujer se arrepiente, una mujer con un currículum realmente oscuro, donde la gente testificaba muy mal de ella, obtuvo lo que tanto deseaba, el descanso para su alma. Tus pecados te son perdonados. Ay, ese fue maravilloso para ella. Y se armó, obviamente. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Decían estos. Entonces, este hombre, este muchacho joven de 30 y pico de años, se está adjudicando ser Dios. Entonces, claro, a la religión organizada un revuelo tremendo, porque ellos no podían tolerar que este muchacho joven se hiciera a sí mismo como si fuera Dios, ¿no? Y allí es donde se relata esta historia tan hermosa, tan conocida, pero no deja de ser linda por ser conocida. La estoy buscando. El Señor va a relatar la historia. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Ah, qué historia. ¿Quién no sé si no la predicaste o la enseñaste, la escuchaste en más de una oportunidad? Entonces, yo la tengo acá para que la podamos ver juntos. El relato del Señor Jesús en cuanto a esta parte, ¿no? Voy a publicarlo, esperen que estoy atrás de eso. Avísenme ustedes si está saliendo, que la publiqué ya por segunda vez. A ver, avísenme si está saliendo bien. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo... No se ve, solo se escucha el audio. No sale, pastor. Solo audio. Bueno, gracias. No sale la imagen, pastor. Eco. Ahora lo publicamos de vuelta. Ahora debe estar saliendo la imagen. ¿Está saliendo? El hijo pródigo, tienen que estar viendo ustedes ahí. Sí, pastor. Sí. Vamos todavía, ahí va entonces. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Maravilloso, por Dios, qué preciosa historia.
la has leído, cuántas veces la hemos leído, ¿no? Pero no deja de ser impresionante el relato. Pensaba, porque una vez en el instituto, yo no me acuerdo si se los conté, en el instituto, los viernes a la noche, me pasaba como contaba Eugenia recién, ¿no? Nos levantábamos a las 6, ¿a qué hora sonaba el timbre? 6:05 sonaba el timbre, 6:15 ya había que estar abajo, 6:20 todo el mundo orando, a las 7 tocaba otro timbre, se terminaba el devocional, 7:15 desayunando, 7:30 hacíamos tarea y creo que empezábamos 8:15 las primeras clases, ¿no? Imagínate, yo mendocino, a la siesta, acá se duerme, y en San Juan también es obligatorio. Si vos no estás durmiendo y la policía te agarra en la calle, vas preso, porque estás quebrantando una ley de Mendoza, tenés que dormir la siesta. La cosa es que, imagínate, yo tenía 11 viviendo en la misma pieza que yo. Cucheta, éramos 11. ¿Cómo hacías para dormir la siesta? Imposible. Entonces yo llegaba los viernes a la noche muerto, liquidado, no daba más de sueño. Y nos hacían una reunión para todos los que nos quedaban. Éramos 250 y quedaríamos un grupo de 50, 60 personas, ¿viste? Los que no podíamos volvernos a casa porque vivíamos en el interior del interior, dijera Piñón Fijo. No había forma de volver a casa, así que veíamos cómo todos iban con una sonrisa y nosotros quedarnos ahí, esperar que el trimestre terminara para recién volver a casa. La cosa es que el viernes a la noche era deprimente. Era deprimente, ¿no? Entonces, que vino a predicar un hermano norteamericano, un misionero. Yo me acuerdo, Nicholson se llamaba. Y nosotros teníamos más ganas de dormir que escuchar una prédica. Y él nos dice, les voy a predicar del versículo que nunca se escribió. Bueno, despabilamos, dijimos, a la flauta, vamos a escuchar. Quiero predicarles, así decía con ese tono bien, del versículo que nunca se escribió. Así hablaba él, ¿no? Entonces dijimos, la flauta, ¿cuál es el versículo que nunca se escribió? Nos enganchó por ahí, el tipo se ve que vio que estábamos medio dormidos, ¿no? Entonces, era este pasaje de Lucas, donde dice el pibe, él piensa y dice, cuando el hijo pródigo, dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y mientras él regresaba a casa hambriento, rotoso, sucio, débil, porque no le daban ni para que comieran lo de los chanchos, que para el judío los cerdos eran animales inmundos, así que él estaba más rebajado de lo más rebajado. Y él venía pensando, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme, dice el versículo, como uno de tus jornaleros. Entonces él venía pensando y repitiendo eso, que es lo que tenía que decirle al Padre, ¿no? Inclusive, el hijo pródigo, la enseñanza no es el retorno del pibe. La enseñanza es el amor del padre. Porque cuando el pibe va a volver, él piensa en la panza. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él piensa en el pan, en el confort, en la comodidad. Piensa en él, no piensa en el dolor que le provocó a su padre, ¿no? Entonces, él regresa y el padre, ustedes vieron el video, sale al encuentro, eso tiene que haber sido impresionante, ¿no? Le sale al encuentro al hijo y el hijo dijo lo que ya venía pensando decir. Pero hay un versículo que nunca se escribió y ese es el versículo que se relata en este encuentro. Porque él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué no le dejó decir el padre? ¿Se acuerdan qué tenía que decir al final él? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando él se encuentra con el padre no le deja decir eso. Aunque él ya lo tenía pensado, no le deja decir el padre eso, porque el amor del padre nunca nos va a dejar de amar como hijos. Nunca para Pastor. el Señor dejaríamos de ser hijos Sí, perdón, entonces, Pastor. Sí, nada más para agregar lo que el comentario. El otro día estaba escuchando la prédica de, no sé si escucha lo de Danilo Montero. Ajá. Y No, él, no. o sea, yo entendí, o sea, de esta manera explicó él en su
en su prédica decía que cuando éste le dice al Padre, Padre, yo que estoy contigo, que nunca fallé, que nunca me fui, nunca me hiciste esto. Entonces el Padre le devuelve este comentario y le dice, hijo, si siempre estuviste conmigo, ¿por qué no gastaste si todo es tuyo? Entonces nunca te atreviste a gastar, pero nunca, y ahora que yo recuperé a tu hermano, quiero hacer, me estás diciendo que no gaste por tu hermano lo que es también de tu hermano. Tú tienes todo. O sea, le hace entender a que este hijo que estuvo siempre con el padre, si hubiese querido gastar, también lo hubiese hecho. Sin embargo, nunca pensó en gastar. Claro, claro, claro. O sea, bueno, tenemos sí. Tenemos los dos hijos acá. Entonces, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ese es el versículo que esa parte es la que el Padre en su amor no le deja decir al hijo. Eso es lo que yo quería redondear, ¿no? O sea, para el Señor siempre seremos hijos, nunca seremos jornaleros, empleados, esclavos, o sea, esa otra categoría que había en ese momento. No le dejó decir el Padre eso al hijo porque siempre sería hijo. Y después nos encontramos con esto que dice Eugenia, ¿no? El otro puede ser aquel que estuvo en la iglesia toda la vida y ahora cuando ve que Dios empieza a usar al otro que pecó a lo tonto y él estuvo en la iglesia tratando de agradar a Dios, tiene un corazón duro porque él esperaba otra cosa, ¿no? Entonces habla un poco de la diferencia entre uno y otro. Bueno, pero estábamos mirando, nos queda un ratito antes de ir al recreo, estábamos mirando la historia fabulosa, esta historia hermosa que Jesús va a relatar con tanta enseñanza, y hay más que ustedes van a encontrar, ¿no? El hijo pródigo, entonces, he pecado contra el cielo y contra ti, que es lo que estamos mirando ahora. El Señor perdonando los pecados, los judíos tenían que comprender el amor de Dios, ¿no? Y Jesús iba a ser cuestionado por sus detractores al perdonar pecados, como vemos que sucede acá. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Tus pecados te son perdonados. Esta definición de Jesús lo que servía para atestiguar que él era el que podía hacerlo. Solo Dios puede perdonar pecados, decían ellos. Por eso mismo él lo estaba haciendo, porque él era Dios, ¿no? Entonces, por un lado están aquellos que rechazan al Señor sin analizar con detenimiento las enseñanzas, pero hay otros que, como el caso de esta mujer, llegan a disfrutar del amor y del perdón de Dios. Simón, a pesar de saber de la fama del Señor, de conocer los milagros que éste hacía, bueno, había dudado él de que realmente el Señor fuera ese profeta prometido, ese Mesías, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué habrá pasado con este Simón, el fariseo, digo, que tuvo esa oportunidad única, ¿no? Y él desprecia a esta mujer cuando él ve que el Señor la amaba a pesar de todo, ¿no? Entonces acá nosotros aprendemos algunas cosas como cómo acercarnos, ¿no? Yo te decía que era cuestionado por sus detractores, los judíos lo rechazaban, por eso vamos a ver esa placa también allí, ¿no? Que no querían saber absolutamente nada. Y en este pasaje vemos cuál es la actitud correcta para acercarse al Señor, ¿no? Una mujer lo hace públicamente, abiertamente, con arrepentimiento. ¿Ah? Esa es la forma correcta. Esta mujer se acerca con reverencia, con temor del Señor, con conciencia de que era pecadora, ¿ah? Y arrepintiéndose de lo que había hecho, ¿no? Nosotros también tenemos que hacerlo de la misma forma, ¿ah? Venir de esa manera, humildemente al Señor, ¿no? Dice la palabra del Señor que en cierto... ¿Sí? Le hago una consultita. Este Simón el fariseo no es, porque lo he escuchado en algún momento, ¿no es el mismo Simón de Cirene? Simón de Cirene, este es otro. Este Simón que sale acá,
es un Simón que no se da mayores datos, pero nunca se nos convierte. Habría que rastrear el de Cirene. Yo lo tengo como el Simón de Cirene como alguien más sensible a las cosas de Dios, pero déjame que lo rastree y te digo bien para no decirte algo que no sea lo correcto, Lidia. Lo rastreo enseguida o lo puedo rastrear acá en vivo y en directo, si total lo que yo voy a hacer es lo mismo que puedan hacer ustedes. Ya te voy a poner Simón de Cirene versus Simón el fariseo. Y ahí te digo la justa, para no cargarle al pobre Simón algo que no haya hecho. ¿Quién era el Simón de Cirene? Ah, viste, no, era otro. El Simón de Cirene, el cireneo, dice acá, fue el que ayudó a cargar la cruz al Señor. Y este es otro Simón. Este Simón que no se da mayores datos, era un Simón más duro, más reacio, no reconocía. El otro Simón de Cirene, ¿te acordás que era uno que estaba de pasada viendo el espectáculo, entre comillas, de lo que el Señor estaba padeciendo, y un romano le dijo, venga para acá. Aquí era un Simón de Cirene, se dice que era negro. Entonces cargó la cruz del Señor, así que es otro. Ahora sí podemos decir, a ciencia cierta, Lili, ahora podemos decir que era otro. ¿Ah? Bueno, les regalo estos 4 minutos y a las 20, muchachos, a las 20 nos volvemos a encontrar, así podemos tomar un matecito, al menos urgente. ¿Ah? A las 5:20 estamos de vuelta por acá. Antes de hacer el examen, que yo sé que vos estás esperando con pasión y desesperación, haremos un repaso. Miren en qué estamos. Haremos un repaso en una actitud de misericordia y amor al segundo año virtual. Reanudamos la grabación, les damos la bienvenida al resto de la tropa. ¿Pudieron tomar algo? ¿Qué se toma ahí en Perú? ¿Se toma mate o no? Vamos todavía. Eso me muestra que sigue siendo Argentina tierra adentro. Bueno, de a poquito va regresando. Analía, ¿cómo has estado? No te saludé más temprano. Bienvenida, Elsa. Ustedes llegaron un poquito después. Hola, profesor. Lo que pasa es que apagué la cámara porque tengo una conexión de internet media que me falla. Entonces por eso apago la cámara a veces. Pero estoy acá. ¿Se complicó hoy? Sí, hoy sí. Hola, Elsa, ¿cómo estás? No, no se puede escuchar hoy, Elsa. Está sin micrófono, me parece ahí. No se escucha nada, no sé, yo no escucho nada, no sé si otros te están escuchando. No, no hay caso, no hay caso. Elsa Guti hoy es un misterio, uno de los grandes misterios. ¿Qué pasó con el micrófono de Elsa? ¿Y quién se robó la plata de los jubilados? Son dos cosas en Argentina que no podemos saber qué fue lo que sucedió. Pero bueno, ya me imagino que después la iremos a recuperar. Bienvenidos que van llegando. Bueno, estamos mirando, muchachos, avancemos un poquito más. Gracias a Dios venimos no bien, venimos re bien con esta materia, ¿no? Mucha acción hay en esta parte, porque vemos que el Señor va a estar tratando con esta mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Esta mujer que va a recibir un milagro, que ya lo veremos enseguida. Y aparece un Jairo. Ah, la historia de Jairo. ¿A quién no le conmueve? Los que somos papá y mamá. A mí me pasa cuando leo la historia de Jairo. Yo soy por ahí me pianto un lagrimón. Me emocionan estas cosas porque soy papá. Entonces me pongo en el papel de Jairo. Tengo una hija. Entonces Jairo yendo a buscar al Señor. ¿Se acuerdan de esta historia? La hemos visto. Entonces llega la sanidad, llega el milagro, llega la solución, ¿no? Veamos un poquito de la historia de Jairo en video, para no leer todo el pasaje bíblico. ¿Ah? Acá lo estoy buscando. A ver, si lo encuentro, La casa de Simón, proceso de la fe, el pródigo. Creo que acá está. Esta es.
Se mezcla la historia. ¿Vieron a Jesús? Se mezcla la historia de la mujer, porque ustedes vieron que en la Biblia están entrelazadas. La historia de la mujer que tenía flujo de sangre con la historia de Jairo están entrelazadas, así que se mezclan ahí, le ponen... ¿Vieron a Jesús? ¿Han visto a Jesús? Díganme si está hablando ahí Jairo, que estaba buscando a Jesús. Si sale Jairo ahí es porque está todo bien. No se ve la imagen. No sale. No se ve todo bien. Bueno, gracias. Gracias por el dato. Ya lo vamos a encontrar acá, Jairo, que está haciendo su aparición. Ahora sí debe estar. Igual avísenme, pero yo creo que ya está Jairo dando vuelta ahí. Ahora sí. Gracias. Sí. Ahí vamos entonces con él. No tengas miedo. Ten fe. Por tu fe serás salvada. Mi hija. No. Hija. No. No. No llores. Wow, bueno, ahí tenemos la historia conocida por nosotros, pero no deja, seguramente les pasa lo mismo que a mí, cuando ves estas cosas, vos decís, Señor mío, Dios mío, cuánto poder, y ese es el Dios que servimos, el Dios que amamos, ese es el Dios nuestro. Entonces, en este capítulo 8, un sermón sobre la resurrección de la hija de Jairo tenemos en nuestros apuntes. Hablamos entonces, en esta parte, esto que vimos en video, de las circunstancias críticas que los humanos nos tocan. Ustedes tienen que estar viendo un PowerPoint ahora. Si todo está bien, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que yo he publicado, así que calculo que es lo que ustedes tienen ahí en pantalla. Entonces, te decía que de las circunstancias críticas que como humanos tenemos que enfrentar, la muerte es aquella que, bueno, la que tanto dolor provoca. El otro día hablábamos con ustedes, creo, de un promedio que se saca que nos tocará despedir en promedio unas 40 personas cercanas a nosotros, antes que nos toque a nosotros, ¿no? En promedio, por ahí podrá ser un poquito más, por ahí ser un poquito menos, ¿no? Pero ni los científicos pueden luchar contra este tema, ¿ah? La medicina, por más que haya progresado y prosperado, llega un momento que hay que despedir a la persona. Se nos murió Carlitos Balá el otro día, 90 y pico de años, Carlitos Balá. Murió la reina Isabel, que parecía inmortal. Quedó Mirta Legrand como la puntera absoluta de este campeonato, a ver quién se iba primero. Pero sabemos que es un destino inexorable, ¿no? Los hombres mueren. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente que no hablaba de la muerte física, sino hablaba de la muerte eterna, ¿no? Esa vida que Él nos ofrece más allá de la muerte. El otro día veía en Instagram uno de esos videos cortitos que hay, digo, qué cierto, cuánta verdad. Más si ya pasaste vos los 30, los 40, los 50, o como yo que estoy raspando la lata ahí, raspando los 60 ya, y digo, Señor, no puede ser. ¿En qué momento? Bueno, en este video lo hacía un actor que hizo la película Buenos Días América, hizo la película, tal vez ustedes se van a acordar, el que fue de los payamédicos, el que empezó con el tema, o sea, que hizo la película de que empezó los payamédicos, que salía en la historia creo que era del zoológico, del museo, que después se termina suicidando, que se ahorca este actor, ¿no? Y él sale en el video, no me voy a acordar porque soy malísimo para los nombres de la película, ¿no? Entonces este hombre en el video le cuenta y le muestra a sus alumnos una foto de 1900. Y él les dice, ¿ven estos jóvenes de 1900? Miren sus caras, miren sus miradas, miren sus rostros. ¿Saben cuál es la característica de todos estos jóvenes? Que ya están 2 metros bajo tierra, todos ellos, todos.
Y tienen la misma cara que tienen ustedes, tenían sueños, tenían expectativas, pero un ciclo de vida corto. Tengan cuidado qué van a hacer con el ciclo de vida corto, porque dentro de unos años ustedes estarán 2 metros bajo tierra, le decía él. Uy, suena a upa, pero es la realidad. Sabemos que esto es así. El relato de la hija de Jairo, que decíamos acá, que estamos mirando, y esta placa, esta declaración del Señor, veamos algunas condiciones que Dios nos da para igualmente vivir en esperanza y vivir en gozo, ¿no? Uno de los requisitos, una de las cosas que porque este papá Jairo demostró que nada lo detenía. Ir al Señor, el relato que hemos escogido, que hemos elegido, presenta a un padre desesperado por su hija, una enfermedad que no se dice puntualmente cuál podría ser, porque fíjense, el relato está bien, el Espíritu Santo está tan bien armado el relato, que no es en sí el personaje principal Jairo, no es la mujer del flujo de sangre, tampoco la nena cuando despierta comenta si vio un túnel, si vio luces, sino la persona importante del Señor Jesús. Él es el que va transformando todas las situaciones adversas que se van presentando, ¿no? Entonces, algunas conclusiones podemos sacar. El dolor humano es imposible de sortear. Todos los que estamos aquí hemos atravesado situaciones dolorosas, el que más, el que menos. Nos ha tocado alguna noche quedarte mirando un techo sin saber al otro día qué iba a pasar, ¿no? Si vendría el embargo, si vendría esa persona no deseada, si sufrirías consecuencias de alguna decisión o qué es. Son tantas, el abanico de opciones en cuanto al dolor es tan amplio que el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. No te voy a decir cuántos dicen amén, porque a todos nos ha pasado. Pero el Señor nos da el antídoto, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo, tengan fe. O sea, eso no dijo que el dolor se iba, no lo tendríamos porque Él ha vencido al mundo, sino dice, habría aflicción. ¿Por qué? Porque estamos de paso. ¿Por qué? Porque necesitamos ser moldeados. ¿Por qué? Porque a través del dolor uno aprende cosas, ¿no? Entonces, el dolor, decimos, puede ser la voz de Dios, dice el apunte que vos tenés allí, ¿no? Lucas, que era médico, ¿se acuerdan? Cuando arrancamos, que Lucas muestra muchos milagros de sanidad, porque él era doctor. Entonces nos muestra una niña, unos 12 años, que está agonizando, un cuadro muy sencillo, en pocas palabras, él lo grafica, pero aterrador. Una niña agonizando, muriendo, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué Dios permite el dolor? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué no aceptar al Señor y ya está? Dios te encapsula y ya no tenés más dolores, ya no tenés más necesidad. Ojalá fuera así, ¿no? Pero sabemos que esto no es así. Hay sufrimientos, tal vez algunos, viste, no sé si a vos te ha tocado, te ha pasado, pero antiguamente me acuerdo cuando yo era chico, alguien estaba enfermo en la iglesia y algún pecado habrá cometido. Hoy ya hay mucha más luz, hoy tenemos más acceso a más información, por eso, aunque tal vez en tu congregación esto se diga, ¿no? Podría ser fruto del pecado alguna enfermedad, y podría, pero una nena de 12 años ya habrá madurado, habrá despertado a la vida, ya discierne el bien y el mal. No dice la Biblia absolutamente nada, ¿no? Tenemos casos de sufrimiento de buena gente. Me acuerdo haber leído un librazo, que no sé si estará para descargar, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson, el que fundó Enfoque a la Familia en Estados Unidos, un hombre ya de 80 y largos, no sé si 90 y pico de tener ya, ¿no? Pero hablaba del dolor, cuando los cristianos tenemos que atravesar dolor. Y vos ves en la Biblia que hay montones de ejemplos de personajes que atravesaron el dolor. Y uno de esos se acuerda de Job. ¿Quién se va a olvidar de Job, no? Este Job que tuvo que aprender a través del dolor montones de cosas que él desconocía, ¿no? Muchas veces Dios a través del dolor, si no, preguntémosle a Pablo, que él oraba por ese aguijón que se desconoce cuál era, pero a través del dolor Dios le decía, ya está, no ores más por esto porque no va a haber respuesta. Yo te voy a utilizar así,
me vas a servir así con ese dolor, ese aguijón que no sabemos qué era, una molestia en su salud, no sabemos qué era lo que a él le ocurría, pero este Jairo nos muestra que era un hombre justo. Viste que por ahí en el video el autor, el director se toma algunas licencias, algunos detalles que la Biblia no da. Por ser fariseo, él lo ve como alguien que era un careta, era alguien que vivía fingiendo, que no amaba a Dios ni nada por el estilo. Entonces, como que los discípulos no querían que fuera con Jairo. No dice la Biblia puntualmente esto, ¿no? Algunas licencias se toman ahí los autores, ¿no? Un hombre justo, quizás Dios quiso probar su fe. Vaya a saber, porque el dolor es una escuela. El dolor es una escuela. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, Dios te puede sanar ya? Dios puede decir, espera. O Dios te puede decir, así te vas a venir a la gloria. Así te quiero yo y habrá 1000 preguntas y no habrán respuestas. Y bueno, Dios es el que sabe, el que tiene la última palabra. El tema es si lo vas a seguir amando a Dios sano, enfermo, con dolencia, o tu amor está condicionado por un milagro. Si Dios hace el milagro, lo amaré. Si Dios no hace el milagro, chao, me despido. Acá no me ven más y Dios no tiene nada que ver más en mi agenda, ¿no? Entonces, Dios sabía perfectamente, o sea, que esta niña iba a ser resucitada, pero igualmente atravesó el dolor. ¿Se acuerdan de Marta y María? Otro ejemplo. Hasta Jesús lloró. Igual él sabía que lo iba a resucitar, pero él se identificaba con el dolor que muchas veces nos toca atravesar a nosotros. Las preguntas que nos haríamos en esa situación serían, bueno, ¿por qué Dios permitió que la niña enfermara y muriera? ¿Por qué dejó que aquellos padres sufrieran? Si en realidad Jesús sabía que él la iba a resucitar, ¿no? Si él sabía absolutamente todo, ¿no? Seguramente habían cosas que Jairo y su familia tenían que aprender. Y hermanos, ¿por qué hablamos del dolor? Porque todos los que hemos atravesado, o tal vez hoy estás atravesando una situación de dolor y Dios le ha puesto fecha de vencimiento, luego te servirá para testificar. Porque decimos que el dolor humano es intransferible, o sea que lo que vos vas a vivir o lo que vos has vivido, nadie en la tierra, nadie para atrás, ni nadie para adelante te van a clonar para que viva exactamente lo mismo. O sea, tus experiencias, tus vivencias, tus victorias, tus derrotas, todo eso es intransferible, es solo para vos. Por eso es tan lindo poder, cuando saliste del aprieto, cuando saliste del túnel oscuro, del pozo, como decía el salmista, del lago cenagoso, decía, él lo describía así, como que estaba en un pantano y no podía salir. Cuando saliste, testificar, dar gracias a Dios, contarle a otros cómo Dios te ayudó a salir, porque es intransferible. No habrá otra persona en la tierra que viva lo que vos has vivido, que Dios le haya permitido vivir esto, ¿no? Entonces, Jairo estaba en una terrible angustia, ¿no? Su esposa queda en el hogar, ella ve cuando la nena se va apagando, sus familiares, los vecinos se lamentan, y bueno, en el interín, ¿se acuerdan? La mujer viene y se acerca para ser sanada del flujo de sangre. O sea, Jairo sufría, la familia sufría, y de repente hay un paréntesis que se abre para que esta otra mujer sea sanada. Me imagino a Jairo con el apuro de una persona impaciente de ver que su hija se apaga y que lo importante lo importante que era llevar a Jesús a su casa no lo estaba logrando, ¿no? Entonces, se acercaron al Señor con fe. Jairo se acercó con fe, y a pesar de las malas noticias que le estaban dando, él se va a postrar, va a pedir de Jesús un milagro. No se olviden que este era un fariseo, o sea, un religioso que estaba opuestamente en la vida a lo que Jesús enseñaba, pero ahora la realidad le había golpeado de una manera terrible. Mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Él tenía una estructura mental, la podemos ver. Él necesitaba que Jesús fuera con él. Él necesitaba que Jesús pusiera sus manos sobre la enferma. ¿Se acuerdan que la semana pasada
hablamos de un centurión romano que vino y le dijo, yo no soy digno de que usted venga bajo mi techo, solo mande la palabra. Ese también tenía una estructura mental diferente a la de Jairo. Había uno que pensaba que lo hiciera de una forma y este Jairo quería que Jesús lo hiciera de otra manera. Entonces vemos que el Señor llega a su casa. Recordemos que él era un principal en la sinagoga, no era un asistente. Era un tipo estudiado, el Jairo, un tipo que conocía el Antiguo Testamento, ¿no? Se dedicaban ellos a profundizar en la palabra, tal vez era el responsable de algún culto por allí o alguna sinagoga, ¿no? En el caso de Jerusalén estaba el templo, pero en el caso de las aldeas y los pueblitos, ellos habían abierto sinagogas que eran pequeños anexos del templo principal, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo Jairo estaba en total oposición al pensamiento de los fariseos de ese tiempo, así que tal vez haya perdido su puesto, tal vez cayó en descrédito, la imagen de Jairo se dejó de cotizar en el mundo de los fariseos porque solamente ellos se arrodillaban ante Dios. Los judíos no se arrodillaban delante de nadie y esto lo aprendieron después de tantas peregrinaciones, cuando ellos son llevados cautivos y luego vuelven por la idolatría, son llevados cautivos. Entonces, cuando ya volvieron a su tierra, nunca más fueron idólatras, se transformaron en religiosos, se fueron al otro extremo, pero nunca más se arrodillaron ante nada, ¿no? Entonces, se tiene que haber ganado seguramente la enemistad de sus pares fariseos, ¿no? ¿Qué más decimos acá? La fe de Jairo se ve manifestada en esta expresión que ustedes ven allí, en este versículo, ¿no? Una fe que reconocía que, bueno, con la mano del Señor puesta sobre su hija, todo podía cambiar. Cuando recibe la terrible noticia de la muerte de su hija, mamita querida, no quiero ni imaginarme lo que tiene que haber sido el cuadro de desesperación, ¿no? Pero el Señor apuntaló su fe mediante una promesa. Tal vez hay alguno acá que necesita que el Señor apuntale su fe en esta clase, porque la mano viene difícil, la noche está muy oscura, los problemas son muchos, qué sé yo, la necesidad es apremiante. Entonces, el Señor sabe apuntalar nuestra vida, sabe apuntalar nuestra fe. Y Él le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Expresiones que encierran un tremendo poder y una tremenda promesa, ¿no? Jesús prometiéndole a este padre que la hija había muerto, no es que estaba un poquito enferma, ya le dijeron, ya le hicieron las revisiones médicas del caso, ya comprobaron que la piba había muerto, entonces ahí está lo difícil. Y hay algo que yo les mandé, muchachos, a ustedes, porque te acordás que cuando arrancamos yo te dije, este capítulo vamos a estar hablando de la fe, ¿no? Porque el Señor necesita apuntalar en nosotros este capítulo de la fe, esta realidad que a nosotros nos toca vivir hoy, ¿no? La fe es el arma que Dios nos ha dado, porque se acuerdan que la Biblia dice que sin fe, ¿se acuerdan lo que dice después? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, mi vida de fe tiene que ser como Dios quiere. Entonces, buscando, me acordaba hoy que cuando estudiamos Pentateuco, si vos hiciste Pentateuco 1, se habla mucho de la fe con respecto a Abraham. Y saben que hay distintas etapas de la vida de la fe. Tu vida está en alguna de estas etapas que vamos a nombrar ahora. Yo les mandé un apunte por planillas, si esto fuera el Estado sería por planilla suplementaria. ¿Verdad? Los docentes, los empleados del Estado me van a entender. Les mandé un apunte recién más temprano para que pudiéramos analizar algunas palabras en hebreo que hablan respecto a la fe. Y yo quiero que vos puedas analizar tu fe y ya con esto vamos a estar cerrando la tarde de hoy para darle tiempo para hacer el examen, ¿no? Entonces, en hebreo, la palabra fe tiene distintos significados. Por ejemplo, esta palabra, amén, en hebreo, significa apoyarse con el fin de sostenerse. Ese es el significado. Apoyarse con el fin de sostenerse, digo. Y en hebreo, esta palabra, amén, fe, significa creer, ¿no? Se usa esta expresión cuando da a entender que una persona busca a Dios
para apoyarse en Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. Entonces, es la fe de aquel que recién arranca en el camino del Señor. Espero que no sea tu fe, sino que vos hace tiempo que estás en el camino del Señor, pero al principio, ¿qué hacíamos? Nos apoyábamos en Dios. Es la fe, amén, que dice aquí en el apunte. En la Biblia la encontramos, ¿en qué ejemplo? En Génesis 15:6, cuando dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan del viejo Abraham? Cuando estaba metido en la tienda allí, deprimido, en un pozo depresivo, porque él pensaba que no iba a tener herederos, que nunca iba a ser papá. Entonces Dios esa noche tiene un diálogo con él y el tipo estaba mal, estaba como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Estaba con el agua al cuello, a la soga al cuello, estaba en un pozo, pero mal, ¿no? Y Dios habla con él y él dice, no, mi heredero va a ser el Damaseno, este es el empleado mío. Entonces, como él estaba con mentalidad de carpa, que la mentalidad de carpa es la mentalidad limitante que nosotros podemos tener, patrones en nuestra cabeza que nos dicen, no vas a poder, no lo vas a lograr, tu ministerio nunca va a arrancar, a vos Dios nunca te va a usar, Dios no te tiene en sus planes. Y bueno, todo ese ninguneo, esas voces internas que por allí escuchamos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Salga de la tienda, Abraham. Vamos a salir de la tienda, porque la tienda era su limitación mental. Entonces Dios le había desplegado un cielo lleno de estrellas esa noche. Me imagino como acá en Mendoza o ahí en tu tierra, un cielo esos de verano que se ven tan preciosos, ¿no? Que vos ves la magnitud, el tremendo despliegue de Dios. Entonces, allí Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a sacar adelante, mirá las estrellas, si podés contarlas, fíjate en las estrellas, así será tu descendencia. Y yo pensaba y le hablaba a los hermanos el domingo de esto, tal vez Abraham va cambiando estrellas por caritas de bebé, caritas de hijo, va haciendo la mutación ahí y se llena de fe Abraham. La mentalidad de carpa desaparece, ahora tiene una mentalidad diferente, ¿no? Y este versículo sella ese momento y creyó a Jehová. Esta es la fe, amén, con la cual todos nacemos en nuestra niñez espiritual. La primera etapa de tu fe y de la mía es esta. Luego en hebreo vamos a encontrar otra expresión, que es la que sigue del primer nivel. La palabra en hebreo es bataj, así con J, bataj. Significa confiar. Este vocablo pertenece al ejemplo de la lucha libre. O sea, cuando vos ya empezás a luchar en tu vida cristiana, empezás a tener conflictos, ya no estás apoyado en Dios, ahora ya estás luchando con la fuerza que Dios te da para luchar contra las situaciones, ¿no? Entonces vos vas, en medio de la lucha estás confiando, bataj, la palabra en hebreo. El salmista va a usar esta expresión y va a decir, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Usa este término que quiere decir confiar en Dios, echar sobre el Señor tu carga. Esta fe, muchachos, corresponde más bien a la etapa de la adolescencia cristiana. O sea, no te hablo de la adolescencia en edad, sino te hablo de la adolescencia en tu edad espiritual, no cronológica. ¿Estamos? Entonces, vos podés ser un niño en tu fe con 50 años o podés ser un adolescente en tu fe con 50 años. Entonces, diferentes etapas, ¿no? Cuando el creyente con cierto grado de conocimiento bíblico comienza a entregarse a la lucha espiritual. Es esa segunda etapa. Otra palabra en hebreo para la fe es hasa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor Jesús habla con este Jairo y lo anima diciéndole, no temas, cree. Hablaba de fe Jesús. Entonces, otra palabra en hebreo, muchachos, es hasa. ¿Qué significa hasa? Escaparse a un refugio. ¿Está? Como en busca de protección en una situación de peligro, ya que en una etapa de madurez espiritual en la que el creyente ha comprendido ahora que el Señor es su fortaleza. Ya no lucho yo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no lucho yo, no me arremango a pelear la vida yo solo, sino que ahora aprendí a través de la fe, de esta palabra hasa, aprendí a escapar al refugio, a refugiarme en Dios.
Es una manera audaz y segura de buscar a Dios. Y tenemos un ejemplo cuando David huye de Saúl y él se refugia en la cueva de Adulam y él va a decir esto, fíjense: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ya no ando llorando por los rincones de mi casa, porque escapo al refugio. Vengo a refugiarme en Dios. Ya no es la fe inicial que me apoyaba en Dios, pero ante cualquier vientito de problema me caía. Ya tampoco tiene que ver con el segundo nivel de fe, que es batá. Ahora tiene que ver con este otro nivel de jasa. Ante el menor conflicto, busco el refugio en Dios. Otra palabra que habla, muchachos, en hebreo acerca de fe es yakal. Yakal. Yakal significa confiar estando en dolor extremo. Confiar bajo presión. Y vamos de manera progresiva. Vamos pasando de la infancia espiritual a la adolescencia espiritual, a la madurez espiritual, y ahora ya nos encontramos en esta otra etapa de muchas más experiencias con Dios. Yakal es confiar estando en dolor extremo, confiar bajo presión. O sea, a esta altura, ¿qué es lo que digo? Pase lo que pase, de Dios yo no me suelto. Suceda lo que suceda, no me suelto de Dios ni a palo. Y acá me sacan con la patita para adelante, o sea, hablando en el sentido espiritual, ¿no? El diablo no me va a derrotar, el diablo no me va a vencer. Yakal es confiar estando en dolor extremo, ¿no? La tendencia de esta palabra hebrea es traducida en algunos versículos como esperanza, ¿no? Es el aceite que aplicaba a las heridas de un guerrero, ¿no? Se usa entonces como la fe que cura las heridas sufridas por héroes espirituales. O sea, ya esto es un nivel mucho más elevado de fe. Tenemos un ejemplo, es el ejemplo de Job, demostrando ser un héroe de la fe, porque él dijo en una etapa de su vida, usó esta fe yakal. Fíjense lo que él dijo: aunque él me matare, cuando la estaba pasando tan mal, en él esperaré. Job 13. ¿Se acuerdan que el libro de Job tiene 42 capítulos? A lo largo de 41 capítulos, este Job es podado, es limpiado, es preparado, sufre la muerte de sus hijos, sufre la muerte de sus siervos, pierde sus riquezas, pierde todo. El tipo quedó viviendo en un basural en las afueras de la ciudad, perdió los dientes, perdió el pelo, estaba inflado como un globo al punto que sus amigos no lo conocían. Él habla de que tenía fiebre en su cuerpo, se rascaba con una teja. Así estaba este Job. Esta foto lo favorece mucho, pero cuando él estaba en el basural no era así este dibujo, ¿no? ¿Y qué dijo él? Aunque él me matare, en él esperaré. Esto es una declaración tremenda de apoyarse en Dios a pesar de todo. Eso habla de una madurez impresionante. Y la última, muchachos, ya para ir preparándonos para el cierre, en hebreo existe esta expresión, que es la fe kabá. No le puse el acento, pero se pronuncia kabá, con el acento ahí en la A. Los especialistas de la lengua hebrea coinciden en afirmar que esta es una de las palabras más fuertes utilizadas en el sentido de la fe, y es traducida como esperar. Viste que viene progresivamente. Esto ya es el sumum del sumum. Roguemos a Dios que esta sea la fe de todo lo que estamos hoy viendo esta clase, la fe kabá. Este vocablo en principio era usado para representar el proceso, por eso lo que ustedes ven ahí, de hebras débiles que se van trenzando para formar una hebra irrompible. Las mamás que saben hacerle trenza en la melena de sus niñas, ¿no? Esa trenza irrompible, llevándola al plano espiritual, decimos que kabá es la persistencia que viene de unir. Fíjense qué interesante esta expresión. Unir promesas que vos has creído de Dios, principios que aprendiste de la palabra de Dios y doctrinas de las Sagradas Escrituras. O sea que juntando todo esto se arma un acuerdo irrompible de fe. Esta es la fe que tenía el amigo de Dios. ¿Se acuerdan? Abraham. Esta es la fe kabá. Él juntó sus experiencias, todas las oraciones que hiciste, los milagros que Dios hizo, las respuestas, todas las experiencias vividas, favorables, positivas, todo vas armando una gran trenza
y se va formando en tu vida una fe cabá, algo irrompible ante lo que venga. Pueden venir ríos, soplar los vientos, venir los terremotos, venir los incendios, y tu fe cabá es la que te sostiene. ¿Por qué? Porque nadie me puede hacer dudar de que todo lo que viví es de Dios. Su cuidado, su provisión, sus milagros, su ayuda. Dios bendijo mi familia, bendijo mis hijos, bendijo el matrimonio, qué sé yo, el trabajo, la prosperidad, de todo lo que Dios me sacó. Isaías 40:31 dice, los que esperan a Jehová, ¿se acuerdan que cabá era esperar? Tendrán nuevas fuerzas. Fíjense el ciclo tan maravilloso de este versículo. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vos vas a estudiar homilética dentro de un tiempo y te van a decir en la materia de homilética que el progreso de tu bosquejo es al revés. Empezás caminando, luego vas corriendo, ¿no? Y luego terminás con la congregación en las nubes. Ese es el proceso normal de un bosquejo. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense, alas como águilas, después corres y después terminás caminando. Pero el tema es que nunca te detengas, de eso se trata. Habrán reuniones, eventos, encuentros, manifestaciones de Dios donde vos volás en la gloria. Allá está, o vas corriendo, consiguiendo grandes cosas. Pero lo que dice Isaías acá, nunca dejes de marchar. Si hoy vas caminando, seguí confiado. Si hoy vas caminando, seguí confiado que Dios está ahí, ¿no? Que Dios está presente. Bueno, esto es como regalito de la fe, muchachos, porque es preciosa, son preciosas estas expresiones de la fe y te ayudan para analizar tu fe. ¿Por dónde irá tu fe? Estoy regresando como para dar un repasito a estas placas que hemos visto, como para que vos hagas un análisis de tu realidad y dónde está lo tuyo. Te dije el proceso de tu fe, ¿de dónde salió todo esto? Y de lo que Jesús le dice a Jairo, no temas, cree, distintos niveles de fe. ¿Cuál es tu nivel de fe? Amén, que es la primera expresión, una fe infantil, me apoyo en Dios y nada más. Será Bataj, donde ya empecé a luchar, no contra Dios, sino con Dios, mis luchas diarias. Será Bataj, podría ser una fe adolescente, dijimos, es la fe Bataj. Será Hasa, donde ya aprendí a escapar al refugio, ya es una fe más madura, una fe donde no se me va a vencer tan fácilmente. Será Yakal, confío en Dios aún en dolor extremo y confío en Dios aún bajo presión. ¿Será esa fe? ¿O será la fe Cabá, donde a esta altura Dios me ha regalado tantas buenas experiencias, tantas respuestas a mis oraciones, tantas vivencias en la casa del Señor o en mi casa buscando su presencia, que ahora ya sé esperar y es una trenza irrompible, es un momento, o sea, estoy viviendo una etapa donde yo sé que Dios está a mi lado, nada lo mueve, nada lo cambia y estoy preparándome para grandes cosas. Gloria a Dios, que así sea, muchachos, que así sea. Muy bien. No, espero que les bendiga esto, porque a mí yo me entusiasmo, me bendice un montón, que a ustedes también les bendiga así, ¿no? Tenemos que ir a lo que ustedes saben que tenemos que ir. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para esta gente que tanto sabe, que tanto ha estudiado? ¿Qué horas son? 18:11. Bueno, hacemos un repaso. Vos poní cara como que sabés. A ver, ¿quién tiene más cara que sepa? Valeria, la secretaria, sí. Y irradia hasta lucecita la cara de Vale. Jessica y compañía, ahí están. A esta hora es cuando ya los que son casados dejan de ser una sola carne por un momento y ya cada cual tiene que hacer su propio examen. Así que espalda con espalda, no se miran, basta de susurros y cosas por el estilo. Y vamos, y vamos a hacer el examen. Bueno, hacemos un repaso. Miren el corazón, que vamos a aplicar la misericordia, que vamos a aplicar. Hacemos un repaso. No sé si hace falta. Ustedes díganme, ¿hace falta hacer un repaso? ¿Qué silencio? Sí, sí. Sí. No, yo digo, si no hace falta, no lo hacemos, pero ¿quién dijo sí?
Oh, sí, pastor, sí, hace falta un resumen. Paola, usted dijo. Sí, pastor, Claudia hace también. Jessica dice que no. Sí. No, sí, todos, sí. Bueno, Silvia dijo, bueno, veo que Elsa también levanta la manito, bueno, veo que estamos en el mismo espíritu, no hay problema, no hay problema. Andrea también levanta la manito ahí. Bueno, vamos entonces a hacer el repaso, no hay ningún problema. Allá vamos. Tengo para hacer, usted me dice, si hacemos el repaso por el examen del profesor, que ya están las respuestas ahí, o hacemos el repaso del alumno donde no están las respuestas. Con el del profesor. ¡Cuánta más facilidades, por Dios! Tendría que borrar yo esta parte, no va a ser cosa que esto llega a manos de la gente del IBE Central, va a decir, ¿cómo va a ser un examen con la respuesta incluida? Bueno, ¿están viendo la hojita? No. No, se ve su pantalla. Bueno, otra vez. Vamos de vuelta. Será de Dios que no tiene que salir, muchachos. Ahora sí la están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, atención, damas y caballeros. Ninguno conteste absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo les voy a comentar lo que va a pasar acá ahora. Verdadero o falso, son 20. ¿Qué son 20 para ustedes que acostumbran a contestar hasta 50 en 5 minutos? Nunca un demonio podría entrar en un animal porque el animal no tiene poder. Me faltó acá. Poder de decisión. ¿Verdadero o falso? Nadie conteste ahora, lo contestan enseguida. Esto tiene que ver con lo que sucedió con el Gadareno. Más o menos ustedes se van a acordar del relato. No me contesten ahora, lo contestarán después. Los milagros siempre producían fe por sí mismos. Jesús habló acerca de esto. ¿Producían los milagros fe en sí mismos o no producían? No siempre la gente que recibía el milagro termina quedando en la iglesia. ¿Será verdadero o falso? Los milagros eran una prueba de que el poder de Dios estaba con Jesús. Interesante ese punto, ¿eh? Obviamente no vamos a dar la respuesta ahora. Todo no. La parábola de la semilla de mostaza enseña que el reino tendría un comienzo pequeño, acuérdense de la semilla de mostaza que era chiquita, pero un día tendrá un alcance notorio en todo el mundo. ¿Esa era la enseñanza de la parábola? ¿O era plantar semilla de mostaza en tu casa y después hacerte un sanguchito y cosechar la mostaza? Otro verdadero falso dice que la parábola del sembrador nos deja como enseñanza que todos tendrán una reacción positiva al mensaje del evangelio. ¿Será verdadero, será falso o no? No, porque me parece que habían distintas reacciones. No, Jesús enseñó que todos aceptarían el mensaje. Bueno, eso será tu conclusión allí. El término parábola significa colocar al lado de, con el propósito de comparar. Che, qué fácil que viene esto, ¿eh? En la esfera espiritual siempre sirven los criterios terrenales. O sea que los criterios que tenga el hombre hoy acerca de las cosas espirituales siempre sirven en la esfera espiritual. No sé, habría que verlo. El evangelio del reino no ha de ser entregado a quienes, como los cerdos, ya han manifestado absoluta falta de interés. Jesús habló acerca de esto, dijo acerca de las perlas, y dijo, póngale las perlas a esos cerdos que se ven más bonitos. O no sé, o será esto que dice acá. El Dios, está escrito con minúscula porque no es el Dios verdadero, el Dios de las riquezas se lo denomina, sería acá. Se lo denomina Mamón. O, no sé, capaz que voy a decir, no, para mí se llamaba, tendrá otro nombre. El Dios de las riquezas se lo denomina Mamón. El modo de atesorar en los cielos es usando generosamente esos bienes materiales para ayudar a los necesitados aquí en la tierra. Jesús dijo, ganen amigos a través de las riquezas injustas para que cuando éstas le falten, los reciban en las moradas eternas.
Entonces, el modo de atesorar será ese, verdadero o falso. La actitud que se tenga ante los bienes materiales no son de importancia determinante en la vida espiritual. Qué bueno que está eso. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Qué bueno que se está poniendo esto, che. Jesús no se opuso a la práctica del ayuno, sino la intención de impresionar a los demás aparentando piedad espiritual. Porque los fariseos tenían un sistema de hacer ayuno que era más raro y tenían que andar haciéndose los ayunadores por la calle. ¿Verdadero o falso? El propósito de la oración es forzar a Dios a hacer la voluntad del hombre. Que se haga mi voluntad y no la tuya, Señor. Así oran algunos. ¿Será eso cierto? Che, qué fácil, ¿eh? Jesús prohibió orar en